Buenas y santas Lucas. Muchas buenas y santas, Muchas. Magali, muchas buenas. Bueno, buenas tardes. Hace Bueno. calor acá, de este lado del mundo. Y se nos ocurrió que necesitamos un poco de fresco. Sí, así que vamos a irnos para Europa del Este, a visitar algunos personajes de aquella parte del mundo, de la cual no sabemos nada, así que, bueno, vamos a googlear. Claramente. Nos topamos con estos dos personajes y a partir de ahí necesitamos googlear un montón de cosas más. Sí. Yo tengo un personaje mitológico de la parte de Hungría, de la cual también me topé con un montón de sorpresas googleando sobre ese personaje, la cual les voy a compartir y vamos a ver y vamos a leer lo que dice internet acerca de este personaje del cual yo no sabía nada y ahora sé un montón de cosas que no sé dónde poner esa información. Me encanta. Yo me imagino que la gente de internet, porque internet es internet y hay gente que hace esa internet. Sí. Siluetas. Siluetas que saben sobre Hungría. Siluetas que es un buen nombre para ¿qué? Para un libro. Siluetas que saben sobre saben sobre Hungría. Libro de misterio. Se me hace. Muy oscuro. Muy oscuro. Tonos azules. Igual también hay gente que escribe sobre internet. También hay muchos robots que escriben en internet, Qué digamos. miedo. Es como, claro. Ha llegado el futuro. Ha llegado el futuro, estamos rodeados por noticias falsas y por páginas creadas por gente. De hecho, yo me he tomado en mi investigación sobre estos personajes de los cuales vamos a hablar hoy, de Europa del Este. Yo me he topado con cosas increíbles. Es una caja de Pandora, ¿no es cierto? Así que, bueno, también Wikipedia es como un montón de gente enojada detrás de una computadora escribiendo Dios sabe qué sobre qué cosa. Sí, me encanta eso, ¿viste? Es como que vos tenés la opción abajo de agregar información. Entonces para mí Wikipedia es como inchequeable. Sí, es como inchequeable. Bueno, todas nuestras fuentes me parece que son inchequeables porque es como... Sí. Porque nadie se va a ir, por más que tenga una cita de la biblioteca de Oxford, que lo vaya a chequear. Su madre. Claro, porque... Así que desde acá ya estamos pidiendo disculpas a los profesionales que claro, toman porque esto, porque nosotros... porque este es un programa para hablar sobre personajes, pero sin ningún... O sea, con la información que nosotros nos encontramos en internet mismo. Sí, así que si se enojan, bueno, después nos pueden escribir y mandarnos sus insultos, re lindo. Sí, nos encantaría escuchar sus insultos. Bueno, Precioso. ¿te parece que empecemos? ¿Vos qué trajiste para hablar? Yo voy a hablar sobre este personaje mitológico y vos qué Claro, trajiste vos para hablar. andás en la fantasía preciosa, yo te voy a tirar y te voy a traer la realidad y nos vamos a ir al Imperio Austrohúngaro y bueno, un poco de... Le puedo dar una pista. No les voy a decir nada más, solo una pista. Sí, Es el nombre de una banda. es el nombre de... O sea, El personaje Sí. es el nombre de una banda. Ok, bueno, me interesa muchísimo. Me interesa muchísimo cuando la historia se mete en la realidad, atraviesa la cultura y se transforma en otras cosas. Mutación. No, Mutación. No es mutación, no. ¿Cómo es que se le dice? Bueno, no sé. No sé. Hay que... Digievolución. De eso. Ay. Que de eso se trata como la cultura. Digievolución. De digievolucionar. Porque viste que la cultura en realidad es como una digievolución. Porque viste que la evolución Pokémon o la evolución es como una cuestión lógica de decir, por ejemplo, la evolución Pokémon es como algo como chiquitito que se hace algo grande. En cambio la digievolución es tipo un perro que se transforma en una heladera y una heladera que se transforma en una planta. Entonces es como la cultura, claro, la cultura y todo lo humano, que es como que no hay un hilo que sea lógico detrás de eso, sino que está construido por un montón de tejes y manejes en el medio. Así que bueno, me interesa escuchar sobre este personaje. Pero bueno, mientras tanto,
Y primero, bienvenidos y vamos a irnos para la Hungría mitológica. Vámonos. Bueno, yo hoy traje para hablar, este personaje mitológico del que les hablaba es un personaje húngaro del que no sé cómo se pronuncia, pero para que tengan una idea, se escribe de la siguiente manera: Csodzarbas, y según Google se pronuncia algo así. Csodzarbas. Csodzarbas. Claro, sí. A ver, el señor Choza. A ver, Elena, ¿puedes decirlo de nuevo? Csodzarbas. Que traducido al español es algo así como el Ciervo Maravilla. Bueno, no sé, es como un personaje. Claro, sí, es como el Ciervo Maravilla, es tipo un personaje, no sé, es como Robin, es el Ciervo Maravilla, no sé. No, es como que tendrá el ciervo, ¿me entendés? Que canta el tema. Claro. El Ciervo Maravilla es un personaje de la mitología húngara, del que yo me enteré varias cosas leyendo sobre este ciervo. En realidad estaba buscando personajes sobre la mitología húngara. Cuando vos me dijiste que ibas a hablar sobre un personaje austríaco, yo pensé, personaje Austria, Imperio Austrohúngaro, ¿qué pasa en Hungría? No tengo ni idea. Entonces busqué personajes mitológicos sobre Hungría y encontré esta leyenda, de la cual voy a primero recurrir a leer esta leyenda desde Wikipedia. Obvio. Y es la leyenda de Unor y Magor. Y me vengo a enterar, cuando leo sobre Unor y Magor, que dice: es una conocida leyenda húngara registrada primeramente en el siglo XIII y posteriormente en el siglo en el siglo XIV, tampoco pasó tanto tiempo. Un siglo más. Un siglo más. Es la segunda edición. Sí, en esta se narra el origen y parentesco entre los húngaros y hunos. Cosa de la cual yo no sabía. Yo de los hunos no sé nada. Para mí son como eran orientales enojados. No sé, es como... Y altos conquistadores. Y claro. Eran nómades aparte. Yo todo lo que sé de los hunos lo sé por Mulan. Que ni siquiera eran los unos realmente. Sí, me parece que es como una caricatura histórica, o sea, ni siquiera es algo como que es históricamente correcto, digamos. Solo estaban muy enojados y eran medios grandotes. Bueno, y la leyenda, les cuento más o menos lo que dice Wikipedia acerca de esta leyenda de Unor y Magor, pero dice que, según la leyenda, tras la muerte de su padre, los dos hermanos, Unor y Magor, partieron de cacería fuera de sus dominios, junto con 100 hombres a caballo. Bueno, tranquilos, tipo. Mi papá se murió, yo estoy triste. Llama a los pibes, nos vamos a cazar en caballo. Bueno, tranqui. Alta barra, 100 guasitos a caballo. Durante la larga cacería, un majestuoso ciervo saltó frente a ellos. Ajá. Este era el ciervo maravilloso que es Csodzarbas. Eso, este señor, el ciervo maravilloso o prodigioso, en húngaro, Csodzarbas. Bueno, que me venga a buscar el colectivo húngaro, porque yo no me voy a aprender a decir Csodzarbas. Claro. Un ser mítico que es descrito de diferentes formas, según varias fuentes. Bueno, elegí una. Bueno, pero dice, en algunas se representa como siempre cubierto por un aura de luz. Era una luz mala. No, porque es un ciervo. ¿Cómo era el de Harry Potter? ¿Cómo es que se llama? Claro, es como un patronum. Es como un patronum. Aparece un patronum. Sí. Csodzarbas es como un patronum. Claro, es como el espectro patronum de Harry. Un ciervo brilloso. Ahí va. En algunas se representa siempre cubierto de un aura de luz, en otras sencillamente como un ciervo blanco. Como que de noche brilla y de día es blanco. Claro, es como tipo esos cositos que te venían en los kinder que... Claro, eso que ponías así en la oscuridad y se veía. Claro, tal cual. Eran fluorescentes. Fluorescentes, claro.
En algunos se representa siempre cubierto por una obra de luz. Bueno, eso ya lo leí. En el asentamiento, claro, sí. En el asentamiento Bulksu, en Hungría, se le recuerda por tener el sol entre sus 1000 cuernos. Bueno, tranqui el ciervo. Era toda una calle de cuernos, boludo. Bueno, yo no sé qué hace la gente de Bulksu, pero para mí, o sea, es como lo deben recordar medio mal, porque primero, tipo, un ciervo que tenga 1000 cuernos es un montón, me parece. Igual me llama la atención de que primero lo describan como es luminoso y recién después dicen que tenía 1000 cuernos. Claro, o sea, primero es luminoso y ahora directamente tiene el sol entre los cuernos. O sea, esto... Claro, sí, es que sí, es como, bueno, pónganse de acuerdo porque... Tiene el sol entre los cuernos, el sol de los cornudos. Claro, directamente, sí, como el mismísimo sol. No le pega ni con casualidad. Bueno, volviendo a la leyenda, dice que los dos hermanos persiguieron día y noche al ciervo y no lograron darle caza. Bueno, tras seguirle por mucho tiempo, finalmente perdieron el rastro para regresar a su hogar. El ciervo no apareció de nuevo. Decidieron establecer un campamento en el bosque cercano para así descansar y planear qué harían. Cuando en medio del silencio de la noche, Unor y Magor comenzaron a escuchar una música maravillosa. Ah, qué miedo. Alto miedo. O sea, es como... Yo empiezo a escuchar una música maravillosa. O sea, porque recordemos... No de nada. Claro, tipo, esto siglo... ¿Qué sería? No sé si... 13 dijo. No, bueno, no, se registró. Se registró, pero esto mucho antes, no sé, como... Entonces, claro, o sea, como... Porque no es que había alguien con un parlante en el bosque. Con una cumbia. Claro, con una cumbia. No. Esto es, qué sé yo. No, que a mí que me saquen de la carpa, claro. Claro, tal cual. Una música maravillosa. Claro, no es que vas al camping y ahí está el vecino escuchándose una cumbia. Claro, o no sé, Doña Jovita. Claro, no. Claro, a mí, ¿sabes? Que me saque Dios de la carpa. O sea, es como... bueno, cuando fueron a ver de dónde procedía, arribaron a un claro en el bosque donde hadas realizaban una danza. Eran ovnis, hermano. Eran ovnis, claro. O sea, ¿qué habían llevado para comer? No dice. No, o sea, no dice, por ejemplo, tipo, bueno, no sé. No. Se juntaron con los 100 pibes, no pudieron encontrar al ciervo, se comieron unos hongos antes de dormir. No, eso no lo dice, por ejemplo. No. Es como ahí, acá está faltando data. Las dos doncellas, que parece que eran las hadas, las doncellas estas, del medio eran las hijas del príncipe de los alanos. Después googlearemos qué son el príncipe de los alanos. ¿Cómo sabían que eran las hijas del príncipe de los alanos? No sé, se ve que eran las hijas del príncipe de los alanos. Las cuales se asustaron ante la llegada de los dos hermanos. Ellas se asustaron. Bueno. O sea, ellas estaban tipo montando un tremendo fiestón en el bosque y se asustaron de que viniera otra gente. Era como... ¿Qué traje? Eran 100 guachos así, deben tener encima una cara, deben así como... ¿Qué pasa acá? Claro. No se puede hacer música. Después de perseguirlas, las secuestraron. ¿Qué pasó? No. Y las desposaron. Bueno, es como... Desposaron de una forma muy agradable. No, Unor y Magor, claro, como alto, no sé, altos violines. Así como se va a caer. Así como sus hombres lo hicieron con las otras 100 doncellas restantes. Bueno. Era uno por uno, pará. Era todo muy justo. Luego de que se reprodujesen... ¿Por qué se reprodujeron? Bueno, o sea, como escena desaparecida. Escena desaparecida. Es como, bueno, o sea... Se asustan, hacen y tienen hijitos. Los hijos de Unor se convirtieron en los Unos. ¿Qué pasó en el medio? ¿Y por eso se llaman Unos? Claro, eso así como los hijos de Magor se volvieron la gente Magyar, entre paréntesis húngara, que se ve que los húngaros, se ve que le dicen a su gente Magyar. Bueno, nos venimos a enterar. La tierra de los magos. Debe ser, capaz que viene de ahí. Capaz. No sé. Lo googlemos. Después sí. buscamos etimología de la palabra magia. Bueno.
Cuando no hubo suficiente espacio para ambas naciones, cuando no hay espacio acá para... Basta, chicos. Basta de tener chicos con doncellas secuestradas. Dejen de secuestrar chicos. Dejen de secuestrar gente y reproducirse. Alguien piense en el planeta. Claro, cuando no hubo suficiente espacio para ambas naciones, se decidió que los descendientes de Unor viajarían hacia el oriente y los de Magor hacia el occidente. Según la leyenda, los unos decidieron, todo pacíficamente. Se mataron pensando, vos te vas para allá, yo me voy para allá. Sí, igual a mí me da risa que todo está como contado idílicamente, o sea, como todo pacíficamente, cuando en realidad se deben haber descuartizado, debe haber habido como... Sí, yo creo que se están saltando toda la parte sangrienta. Claro, sí, la están contando como tipo un cuento de hadas. Según la leyenda, los unos decidieron que para hallar la dirección exigida por el dios, un hombre ciego debía girar 7 veces la espada de Dios y arrojarla, pero un viento la atrapó y así ambas naciones marcharon hacia occidente. Al final, bueno, todos fueron presos. De esta forma, Atila el Uno halló la espada de Dios arrojada junto al río Tisa, por lo que se asentaron en la región actual de Hungría. Mira. Bueno, o sea que nos venimos a enterar que los unos viven con los húngaros y que en realidad antes eran como una sola tribu. Estaría re bueno hablar de Atila en algún momento. Después esto lo vamos a dejar como a futuro. Como un pequeño... Connection. Un pequeño connection. Después algún día vamos a volver a esta pequeña cosa sobre esta espada al lado del río Tisa. Claro, del río Tisa. Me interesa. También me interesa muchísimo saber, qué pasó con esa doncella, porque así las doncellas... Seguro que murieron igual. O sea, a todo esto, digamos, como que se les apareció el ciervo, me da risa porque igual, íbamos a hablar sobre el ciervo, pero al final terminamos hablando sobre toda esta gente. Pero... es como que el ciervo... Claro, el ciervo como que lo vieron. Algo así. Como que lo vieron y dijeron, no sé, el ciervo capaz que era la aparición de su padre. Claro, no sé, es como que dijo, las cosas van a ser como yo quiera. Se apareció, los guió a las chicas. Los guió y se armó. Bueno, no encontré ninguna fuente en español que hable sobre Zosarvas, salvo esta leyenda que les acabo de leer. Pero voy a ir a el artículo de Wikipedia en húngaro. Me encanta. De Zosarvas. Y bueno, vamos a traducirlo automáticamente. A ver qué es lo que Google y Wikipedia nos dicen acerca de este personaje. Se mete la gramática, ya sabemos dónde. Claro, sí. Ahora vamos a leerlo tal cual. Lo acabo de traducir del húngaro al español. Y que sea lo que Dios quiere. Que sea lo que Zosarvas quiere. Zosarvas. Así que bueno, ahí vamos. Qué miedo. Dice, el milagro de los ciervos... Bueno. Es un mítico líder enviado por Dios. También conocido como en el húngaro proverbio y en las tradiciones populares húngaras. Según Arnold Bishop, de Oradea y Polsi, no sé de qué está hablando, coleccionista de arte, etnógrafo, historiador del arte, algunas deidades húngaras aparecen en nuestros mitos no en forma de humanos, sino en forma de un pájaro. Acá dice literalmente, de un pájaro comercial. Un pájaro capital. Un pájaro comercial, ¿de qué está hablando? De como que era como tipo un mercader. Claro, era el águila calva, digamos, no sé. Era Estados Unidos, ya estaba claro. ahí. De un pájaro comercial y un ciervo. Según los investigadores húngaros, se refiere tanto a los paralelos orientales como occidentales en la diversificada familia de motivos. No sé de qué está. O sea. ¿Pero eran solo esos dos nomás? ¿Todos los dioses? ¿O eran un pájaro o eran un ciervo? No, parece que hay un pájaro tótem. Hay un pájaro tótem y también una loba que se llama Cena, que son los más importantes de este pájaro tótem, y además Zosarvas. En Kazajstán, la representación de ciervos se conoce desde el siglo IX
y se han encontrado estatuas de oro que representan a ciervos en la tumba de Bilge Kagán en el siglo... yo lo estoy leyendo como dice acá, ¿no? En el siglo VIII, el mítico ciervo llamado Pura. Bueno, se ve que hay varios ciervos conocidos. Se ve que no, en esos Arbas no es el único, no. Se ve que hay uno que se llama Pura. Bueno, hay varios. Se ve que hay varios ciervos, se ve que... Suerte. Alguno tendrá el sol entre los cuernos, otro tendrá una luna. Una luna, claro. Suerte para ustedes, hipsters. Claro. Bueno, eso es más o menos lo que he encontrado sobre esos Arbas, que es este personaje de la mitología húngara, de la cual yo me voy a atrever a hacer algún dibujito y alguna representación gráfica sobre lo que he leído y lo que he investigado. Igual pintoresco el muchacho. Es pintoresco. Me interesa esa imagen de... Un ciervo blanco, brilloso, 1000 cuernos. 1000 cuernos, un sol entre los cuernos. Necesito una remera con esa frase. Sí. Bueno, eso es más o menos lo que encontramos en la Hungría de la antigüedad, en el personaje. Pero, ¿qué pasa cuando nos atravesamos la historia, bueno, con estos personajes mitológicos y nos vamos a encontrar con que después Hungría formó parte de un imperio? Era así, como uno de los jefes de un imperio, el Imperio Austrohúngaro. Y bueno, ahí ya nos adelantamos unos cuantos siglos más adelante. Desde todo se registró el siglo XIII y nos vamos para el siglo XIX. ¿No? Sí, no, sí. Ah, sí. Bueno, vamos para el siglo XIX entonces a ver con qué nos encontramos. Bueno, ya pasamos nos vamos de Hungría a Austria. Al siglo XIX, como les había dicho antes. Y les he traído un personaje muy interesante, que como ya les di la pista anterior, era el nombre de una banda muy copada. Capaz que los más centennial, sí, lo escuchaban. Yo creo que sí, yo creo que es una banda... Todavía se escucha. Todavía se escucha, deben haberse ido, podemos googlear. Sí, googlear qué pasó con ellos. Pero es una banda que sí que tuvo su boom a principios del 2000 y algo, sí. ¿3? Más o menos. Y esta banda de la que estamos hablando se llama Franz Ferdinand. Claro, pero la banda tiene el nombre de un personaje histórico. Claro, el archiduque de Austria. Spoiler alert. El señor que fue la excusa perfecta para la Primera Guerra Mundial. Claro, es como el chivo expiatorio de la Primera Guerra Mundial. Sí. Así que no es cualquier personaje. Este señor era un tipo bastante particular también, así que no nos vamos a adelantar mucho. Les voy a ir contando más o menos. ¿Dice algo ahí de Franz Ferdinand? Sí, parece que el último disco, al menos la Wikipedia, o sea, ahí parece que sigue activa la banda, pero el último disco es de 2018. Mira. Sí. Pronto. Sí. Bueno. En colaboración con otra persona que no sabrá Dios quién es. No sabe quién es. Claro. Dice en colaboración. Bueno, eso dice Wikipedia sobre el último disco de Franz. Listo. Bueno. Pero nosotros vamos a hablar sobre el Franz Ferdinand original, no original, sobre la banda. Sí. No, la banda es el dato nomás. Claro, sí, es como el dato de color para que la gente googlee. Googlee, claro. Sí, vamos a hablar de Franz Ferdinand, alias Francisco Fernando. Vos sabés, yo voy a contar un dato de color, una anécdota que es de cuando iba al secundario y teníamos que dar una exposición sobre la Primera Guerra Mundial. Pusieron un tema de Franz. No. Hubiese estado muy bien. No, hubiese estado bien, pero no sé si Franz Ferdinand ya había sacado su primer disco, pero me acuerdo que yo estaba en grupo con otro de mis compañeros y que
ese compañero, en lugar de decir archiduque, dijo archipiélago. Y yo y a mí me había dado mucha risa. Fue muy difícil seguir esa exposición después de eso, porque es como... Es que lo es, y suceden esas cosas. Yo Sí, te sí. cuento otro dato así de mi adolescencia. Sí. En secundario pasó algo similar, pero en una clase de biología, una compañera, en vez de decir vello púbico, dijo vello público. Explotamos. Claro, y sí, es que Hicimos la explotación. la explotación, sí. Además son esas cosas que uno aprendía en historia cuando iba al secundario y de la cual no te acordás nada, excepto que después hayas seguido estudiando historia o te haya interesado o algo por el estilo, pero vos en el secundario es como que te hablas de todos estos sucesos que fueron importantes para la humanidad y de repente vos estás ahí como comiéndote los mocos intentando sobrevivir a la adolescencia y a lo que sea. Bueno, pero por lo menos te acordás que era un archiduque porque el guaso dijo archipiélago. Claro, sí. No sé, Sí. esas cosas que recuerda la mente, bueno. Sí. Franz Ferdinand, le vamos a decir Fernando. Sí, Francisco, Fernandito. Fernandito. No sé si le da. Es más Fernando, ya vas a ver por qué. Bueno, Esta historia no va a empezar solo con Francisco Fernando, porque hay otro personaje que es súper interesante que se fueron desenvolviendo uno con el otro. ¿Qué pasó? Fernando no era heredero directo del trono del Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Estamos hablando del Imperio Austrohúngaro, era todo Europa del Este. Estamos hablando de Ucrania, Polonia, parte de Italia, bien, claro, como Bosnia y todo eso. Bueno, todo. todo, claro. Eran claro, por eso era un imperio, digamos. Era porque, bueno, en ese tiempo había un montón de imperios en realidad. 4, Claro. 5 con China. Tenés el alemán, el imperio otomano, el austrohúngaro. Espera. ¿Cuál era? lo googleamos. Sí, tirame el ruso. Ahí buscamos. O sea, todavía era la Imperios. Rusia zarista. Imperios. Sí, siglo XIX, bueno, no sé, siglo XVIII. Sí. Sí, eran como un montón de imperios. El austrohúngaro era el súper enemigo del otomano, ¿sí? Se llevaban muy, muy mal y estaban uno al lado del otro. Esto es importante, recuérdenlo. Bien, me encanta que el imperio otomano y el imperio austrohúngaro sean como dos personas, Sí, tipo son- un Orimagor, así como Dos personas se peleaban. peleaban. Estaban muy enojados Claro, uno está. con el otro. No se querían, No. eran malos vecinos. Muy malos vecinos. Ok. También tenemos que tener en cuenta que todas estas etnias que convivían en el Imperio Austrohúngaro eran todos extremos nacionalistas. Ok. Otro O sea- dato muy importante. Sí, muy importante y debe ser muy difícil llevar un imperio a cabo cuando cada parte del imperio debe ser muy nacionalista porque... Claro. como- Encima estamos hablando de esta gente que era conservadores, elitistas, Claro, sí. líos, Claro, proletariado, gente explotada. claro. Eran un montón. Esas cosas que siempre salen bien. Claro. Siempre llevan a buenos caminos. Siempre llevan a una guerra mundial. El imperio austrohúngaro tenía todas estas etnias, pero los de mayor rango eran Austria y Hungría. Por eso es austrohúngaro y no ucraniano, ponele. Por ejemplo. Cosa que enojaba a mucha gente. Pero bueno, este es el trasfondo, ¿sí? Sí. Trasfondo. Fernandito nace en 1863 y unos años antes había nacido el tan esperado hijo varón del emperador en ese momento, Ok. que se llamaba Rudolf. ¿Él qué es del emperador? Él vendría a ser el sobrino del emperador. Ah, Es claro. el tercero. Por eso es un archiduque. Sí, Es como un guacho. este guaso. Claro. O sea, no tenía relación directa al trono, pero Claro. Pero- Es este pibe que es como un pibe de guita que nada. sí. Claro. O sea, es el hijo del hermano del emperador. Claro. Bueno. Es como nunca. Claro, no. La cuestión es ponerle, está este Rodolfo que se llamaba, ya te digo el nombre, Rudolf Franz Joseph, Ok. ¿sí?
Rudolf como el reno de Navidad. Claro. El guaso es como que era el único hijo varón que nació después de un montón de nenas. O sea, fue el hijo buscado, ¿me entendés? Así que este chico nació ya de una con una presión impresionante, ¿me entendés? Claro. Porque Claro, él pobre era el Rudolf. único heredero al trono, Claro. ¿me entendés? O sea, las mujeres no eran herederas. No, olvídate, esto es cosa de hombre. Ah, o sea, como que si... O sea, si él no nacía, se le pasaban a un primo, una cosa así. Al hermano. Claro, o sea, el segundo en la línea era el padre de Fernando. Claro. Sí. Claro, Y el tercero, Fernando. Claro. Pero hay toda una seguidilla de cosas acá, ¿sí? Bueno, no nos adelantemos, tranqui. Rodolfo, bueno, nace como heredero de la corona, qué sé yo. Y los dos se educan bajo una misma educación, así como muy militarizada, muy religiosa, muy de... está todo mal si haces algo que no... Cosas que siempre salen bien. Sí, muy presión, mucha presión, gente muy mala onda. ¿No? Claro, una educación que siempre sale bien, que siempre lleva a buenos caminos, que a lo largo de la historia nos ha demostrado que la gente bajo esas circunstancias llega a lugares hermosos. Paraíso. Al paraíso. Al paraíso de... claro, al paraíso a conectarse con su emocionalidad, Sí, no. con cosas Las lindas. educaciones, ¿cómo es? Conductista, ¿me entiendes? Sí, no sé. Más o menos. Como militarizada. Militarizada, principalmente. Y acá está el asunto. Bien. Fernando la pasa bomba con esta educación. Ah, Francisco Fernando, a él A él le repinta la militar. claro. Pero en vez de gustarle así como todas las armas y toda la cosa que le gustaba a todos los amiguitos de ese momento, Bien. eran todos medio texanos, a él le gustaba la botánica, le gustaban las flores. Bueno. Le pintaba. Él tenía Mira. su jardincito. Ahí descargaba frustración. Ok, me interesa como esa parte. como- Esa parte que no se cuenta. No. O sea, Bueno, yo lo único que sé de Francisco Fernando es que es como un muerto, no sé, que una que persona murió. al que mataron, claro, Sí. no sé, es como no sé. Spoiler alert, lo mataron. Lo mataron, claro, sí, o sea, porque si están escuchando todo hasta este minuto y no saben que este tipo lo mataron, es como, bueno, Sí. Yo no me quería adelantar tanto, pero sí, al señor lo mataron. El asunto está en que él la pasaba bomba con esto así. Encima era alto cazador, dicen. le gustaban... Cazaba un montón. Bueno. Y como, no sé, tal la frase está como si se movía y no tenía un uniforme, le disparaba. Y como que le daba así entre cejas. No era como un Orimagor que No. o sea, no veían al ciervo, se iban a dormir. Se iban a dormir. Se iban a dormir, no se asustaban. No. Este iba y le daba. O sea, Es que hasta lo que dio no- al ciervo y le dio hasta que en no el lo sol. mataba. En el sol le dio. Claro, Le dio. claro, tal cual. Menos mal que no lo vio. Menos mal que Francisco. Sí. Francisco Fernando. También tenía otras características de personalidad, no está de más decirlas. El tipo era insufrible, infumable, de mala onda que era. Tipo, era mala onda. El guaso no hablaba con nadie. Jodidísimo, un tipo odiaba jodidísimo. a todo el mundo, tipo, te le acercaba, bola de acá, te decía. Ok, No sé, el café sabe mal y se lo tiraba en la cara. claro. Ese tipo de personas. Bueno. Sí. Se fue quedando sin amigos igual. Y claro, y bueno, sí, un poco se la ha buscado. Medio que también. no lo quería a nadie, Claro. realmente no. Pobrecito. Claro. Y ahora nos vamos a Rodolfo. Ok, mientras tanto, Rodolfo. Mientras tanto, Rodolfo, su primo, Claro, el heredero real al trono. sí. El tipo con más presión en toda Austria. Sí, no solo que tenía toda esta presión, sino que el padre también era un boludo cósmico. Bueno, era rey, eso ya. No, eso es- emperador. claro, eso ya te debe. Eso ya Y te emperador debe. de la vieja escuela, ¿me entendés? Más. Claro, eso te debe alejar de la realidad de una manera que yo no me puedo entender. Claro, vos imaginate el tipo, a cuando nació Rodolfo, este datazo me encanta, la verdad. Apenas nace, lo nombra capitán del primer regimiento de no sé qué cosa. Tipo, Apenas nace. Apenas nace. Y el capitán que estaba ahí, no sé, le hicieron chao. Claro. Tuve un hijo varón, chao. Chao. Estás despedido. Que claro. No te conozco, bye, no te conozco. Siempre me caíste mal. Claro. Bueno, el tipo, así, lo pone ahí, ya era capitán al 0 día. Ok. 0 día de su cumpleaños. Este chico quería... O sea, no nació, o sea, nació y ya tenía un título, Y ya digamos. tenía un título. Y encima era heredero, más capitán, más, no sé. Claro. La cuestión es que el padre dice,
este va a ser el emperador del universo, como todo padre emperador, espera que su hijo Claro, sea como un sea, tremendo emperador. claro, el emperador, sea, no sé, Alejandro Magno. Y lo pone bajo la tutela de un profesor, un tutor, que ya te digo el nombre. Yo lo tenía por acá. A todo esto, Leopoldo, escucha esto. sí, Leopold Gondrecourt. ok. ¿Sí? Leopoldo. Leopoldo, le vamos a decir Leopoldo. Que le dicen que era un conde bastante sádico. Ok. El tipo estaba de la cabeza, ¿viste? Cuando, no sé si alguien ha tenido alguna vez un profesor que eso que te pegaban con la regla. Yo por suerte no. Yo sí. Yo he tenido más como de los que dan miedo sin pegarte con la regla. Es como... Yo tuve la que te pegaba con la regla, pero ok. este tipo era peor. ¿Por qué? Porque además yo creo que disfrutaba de torturarlo al chico, porque medio que... ¿Viste las pelis de militares yanquis? Qué sé yo, que van te despiertan a las 3 de la mañana, bueno. Claro, como ahí nacido le para matar. disparaban en el oído, digamos, así como... Lo dejaba... Estamos hablando de Austria, ¿eh? Nieve el 80% del año. Frío, muerte. Así, bueno, lo hacía entrenar ahí afuera en la madrugada. Pobre criatura. O Y sea, claro, ¿y esto qué? ¿El tipo que tenía? 10 años. Ponele. claro. Eso no puede salir bien. Eso no. Esto no puede Y no terminar sale bien. Chicos, o sea, yo, quienes sé que estoy escuchando del otro lado, yo es como voy a hacer como voy a hacer una apuesta ahora en este momento y es como, y mi apuesta es que esto no puede salir bien, porque, No, y no sale bien igual. bueno. Es como que, bueno, se trauma. A todo esto, Rodolfo y Fernando. Sí. Mismo entrenamiento, misma educación. Misma educación y eran como contemporáneos, tenían más o menos la misma edad. Sí, uno nace en el 58 y el otro en el 63, por eso se llaman un par de años. Se llevaban un par de años, claro. El más grande era Rodolfo. Claro. Obviamente no entrenaban juntos ni nada, porque uno era el heredero y el otro era uno. Y sí, a uno lo torturaban en Sí. privado y el otro Claro, estudiaba. con el resto. Con el Los resto. torturaban con el resto. La cuestión que Rodolfo, traumón. Literal. Ok. Le da, se hace alcohólico, le da depresión. No. La pasa muy, Amigo, vos muy tenías que mal. ser el emperador. Tipo, ¿Qué te pasó? Claro, tipo el padre dice, o sea, se armó medio un bardo ahí porque este hombre abusaba del muchachito. Y el padre dice, no, está bien porque es re blandito, seguí. Y la madre, la emperatriz, amenazó con dejar al emperador e irse con él, si no... Bueno, una adelantada la señora. Sí, porque... la señora, pero ella solo hizo eso. Y Claro, medio sí. que Sí. amenazó, pegó unos gritos y bueno, le sacaron el tutor este. Pero no le sacaron los traumas. Claro, Ya era muy tarde. Y no, ya era bastante tarde, claro. Señora, grite antes, por favor. Claro. O sea, se cayó por bastante tiempo. Claro. Así que bueno... Sí, toda la quedó- gente que estaba alrededor también, porque es como, claro. Claro. Entonces, la madre se llamaba Isabel de Boviera. Ok, Isabel es la madre. Claro, bueno, la cuestión es que el guaso me queda alcohólico. Si hubiesen habido drogas. No, posiblemente había. Y debe haber habido algún tipo de estupefaciente, del cual no que- tenemos ninguna información y probablemente haya tenido algún acceso. O sea, Claro. no había fármacos y esas cosas, pero algo. O sea, igual me imagino que la gente con el frío ese debe tomar mucho alcohol y cosas Mucho así. vodka, me parece. Mucho vodka. del fuertecito. Claro. Para estar calentito y toda la gilada. Pero bueno, la cuestión, mientras sucedía todo esto, Rodolfo también como que participaba en las reuniones con el padre, ¿me entendés? Y toda la cosa. Claro. Hacía como todo su laburo formal, Claro, digamos. O todo sea lo que oficial. claro, aprendía el oficio, digamos. Exactamente. Y el guaso era un buen liberal, digamos. Él quería cambiar el imperio. Ah, bueno. En realidad era re buena onda, Rodolfo. Decía de darle más poder a la gente, ¿me entendés? A las otras etnias, porque se les venía esto del nacionalismo, que ya les dije. No, venía cada vez peor la cosa. Tipo, Claro. toda la prole ahí estaba... Tiradísima. Explotaba. En cualquier momento todo se iba Claro. a la chingada, vamos a decirlo así, austro-mexicano. Claro. Todo se iba a ir a la chingada en cualquier momento. Entonces Rodolfo pensaba formas de modernizar el imperio y toda la gilada, ¿viste? Y le decía al padre, papá, hace algo por favor, mira a esa gente, qué sé yo, que se nos viene la noche, ¿no? Y el padre decía, no hagas nada
tranquilamente, si no haces nada, todo va a estar bien. Claro. Como todo emperador, como todo rey, es como, yo no me he movido de este trono, no he hecho nada y todo va bien, digamos, claro. Tipo, no quería saber nada del guaso. Y dice, bueno, no, encima, pobre, que les viene pasando mal, claro, no le dan bola, lo casan con una mina que no le pinta, pero ni por casualidad. Claro, porque vos sos emperador y medio que tenés un solo trabajo que es permanecer vivo, digamos. O sea, permanecer vivo y, no sé, y más o menos mediar la economía, pero... Claro, y es como, bueno, y hacer buenos negocios, claro, y después es como... O sea, yo hablando desde afuera, ¿no es cierto? Sí, no sé, no. O sea, no sé cómo debe ser el laburo de emperador, debe ser jodido, pero... Yo me imagino que sí, debe ser. Debe ser jodido. Con, no sé, dirigiendo gente desde una bañera gigante, con sí, todo lo que te flores imagines, y claro, frutas, sí. y Sí. nieve afuera. Sos un emperador porque sos como una especie de dios en la tierra. Y sos un dios en la tierra, claro. El hijo del dios de la tierra, bueno, no sé. Bueno. Son todos Jesús acá. La cuestión que el muchacho, cansado así, tipo, lo casan con esta mina que no quiere saber nada, que tipo que medio que la odia, un lío, pobrecito, el paso, llega hasta acá, dice, no, ¿sabes qué? No, agarra a su amante de 17 años, que se llamaba Rodolfo. María. Rodolfo estamos hablando. Sí, Rodolfo. Ok. Agarra a su amante de 17 años, María claro, Becerra, una menor, claro. y le dice, nos vamos al viñedo, no sé cómo era, no, a la finca, una finca que tenían ahí, okay, para ir a cazar. Se podrían haber cruzado con Fernando, claro, pero no. Claro. Le dice, vamos a ir a ver Netflix a la finca. Dale, le dice ella. Se van hasta la finca. Te engañé, no tengo Netflix porque no existe Netflix. No, es como, claro. No, fue así. Te engañé, no vamos a ver Netflix, nos vamos a suicidar. ¿Qué? Y ella le dice, bueno. ¡Qué alto giro argumental! No me vi venir esto. Precioso. Así, el guaso se la lleva para ir a suicidarse los dos. No. Firma un pacto, todo. Pero, esta es la versión oficial. Hay muchas teorías y hasta supuesta evidencia, no sé qué cosa, de que lo asesinaron, porque, no sé, parecía que tenía marcas en las manos como que se quiso defender. Anda, chequealo vos, no sé. Claro, sí. Anda a desenterrar el cuerpo de Rodolfo. Ahora Rodolfo. sabe Dios, claro, sí. Y a ver... Bueno, cuestión es que Rodolfo se suicidó. Sí, pues, le dispara a la chiqui, le hace pum, y se dispara él en la finca. En la finca, ok. La finca. Sí. Lío, claro. Quilombo. Lío. Imagínate, era el fin de la familia. Claro. Ese apellido no sigue más. Imagínate. Porque las chicas no podían tener apellido. Claro, fin del imperio. Claro. Se puso el viejo, encima el viejo testarudo. Tipo, el viejo ya era viejo, ¿me entendés? No estamos hablando de un tipo de 40 años. No, un tipo anciano. Nicolás II, el zar de Rusia. Claro. Ya era anciano, Claro. medio senil. Claro, y además, o sea, era como su único laburo, era tener un hijo varón, y encima el hijo varón lo crió mal y fue y se suicidó. Se suicidó. Claro, sí. Y la cuestión ahí se va todo muy... Pasa la sucesión, digamos, le pasa al padre de Fernando, porque era el segundo en la línea. Ok. Más o menos en este tiempo, volvemos a Fernando. Mientras tanto, Fernando le da tuberculosis. No, amigo, no. O sea, bueno, pero en este tiempo todo el mundo se la pescaba, ¿verdad? Como una gripe. Claro. Y todos morían, porque Europa, en ese tiempo. Y bueno, se la agarró, andaba hecho pedazo, muchacho. Todo tiradísimo. Y bueno, le queda ahí. Pero todo esto, Fernando vendría a ser como el estereotipo perfecto para ser emperador. Me olvidé ese pequeño detalle. Claro, sí. Claro, él es como una persona como educada y que le parecía bien la militarización, claro, él tenía el perfil que Rodolfo debería haber tenido. Claro, era como el deseado, pero claro. El viejo no quería saber nada, imagínate. Claro, no era su hijo. No. No era su hijo. Aparte se llevaban mal. Se odiaban. odiaban porque sus personalidades eran terribles. O sea, el otro era un denso y este era reterco. Ok. No sé, se odiaban. Claro, sí. No eran compatibles. Habría que ver de qué signo eran. Habría que buscarlos. Yo lo puedo googlear. ¿De qué signo eran? Pero decime en qué fecha nacieron. No, yo lo googleo. No, googleo por el nombre. Dale, vos seguís contándome, yo lo googleo. Dale.
La cuestión es que pasa el mando, se lo pasan al hermano, digamos, al padre de Franz, que se llamaba Karl, le vamos a decir Carlitos. Ok. Y este muchacho, por razones que realmente se me escapan ahora y que de verdad no sé, lo rechaza. Él no quería ser emperador. Ok. Tipo, no, ¿sabes qué? No, nadie lo tiene mi hijo. Y como que le tiene que caer el mando, por ley, digamos, a Fernando. Pero ¿qué pasa? El emperador, que ya te digo el nombre del emperador, se llamaba Joseph. Joseph era el emperador y el Claro, papá de Rodolfo. Era Franz Joseph y le puso el hijo Rudolf Franz Joseph. Ok. Imagínate el ego Ok, del muchacho. el papá de... El papá de Rodolfo se llamaba Josefo. Ok. Joseph. Josefo, le vamos a poner. El tipo como no quería. Se negó. Así, se negó. ¿Sabes qué? Ok. No le voy a dar el título a este boludo, ¿me entendés? Tipo, no. Claro, no quería saber nada Todo el con mundo que... iba a con decirle, que no, Francia. para un poco. No, Claro. no. Puros no, ¿me entendés? Un denso. Entonces, empieza a haber todo un lío. Obviamente ya hay revueltas por todas partes, la gente está re loca. Mucho lío. Claro, por todos lados. La cuestión es que Rodolfo viene, Rodolfo no, porque Rodolfo ya murió. Viene Fernando queriendo participar de todas las reuniones. El viejo no lo deja ni entrar a las reuniones. Claro. ¿Me entendés? Y como que, a pesar de que era un tipo conservador y medio que le chupaba un huevo todo, Claro. Fernando, era... Perdón, sí. No, perdón que te interrumpa, pero porque es algo importante, que es que Francisco Fernando era de Cáncer y el emperador era de Sagitario. Que yo diría que son signos que son bastante compatibles, pero pero no se han llevado bien, no han tenido una buena historia. Fueron la excepción en todo caso. Fueron la excepción, sí. Vamos a apurar acá un poco. La cuestión es que no lo dejaba participar, nada, qué sé yo. Dice Fernando, ¿sabes qué? Chau. Y se va. Se va con la mujer a unas zonas más cálidas para curar su tuberculosis. Ok, me parece bárbaro. Me parece bárbaro, sí, claro. Sí, como dicen, ¿sabes qué? No. Bueno, métete el imperio ya sabe dónde. Y se va. Claro. Se va y el guaso se recorre el mundo en 2 años. Y caza animales por todas partes. Hay fotos de él con elefantes, qué sé yo. Árboles, todo Todo lo que caza, se movía, todo. el guaso. Mata. Y la cuestión es que el viaje le hace re bien. Bien. Y sana. Qué lindo. Se le sanan los pulmones. Qué lindo muchachos. cuando es así, me encanta. Ahora, datos importantes que me estoy saltando. No puedo creer esto. Acá entra en juego Sophie. ¿Quién es Sofía. Sofía? ¿Quién es Sofía? Sofía era una condesa. Sí, creo que era una condesa. Ok. Una tipa que estaba fuera de la elite de la realeza. Bien. ¿Sí? Una mina con mucha plata, de la cual se enamoran en una fiesta. Ok. Y la guasa es la única que le dice, ¿sabes qué, Fernando? Para un poco, con la personalidad, porque... Cálmate, claro. Cálmate, Fernando. Cálmate, Fernando, Cortala, claro. le dice. Y Fernando se calma. Ah, mira. Es como el único... Ay, qué lindo. El amor no puede. El amor todo lo puede, El claro. amor todo lo puede. Cuando llega, llega. ¿Viste? Claro, bueno, la cuestión es que, bueno, ahí pasa que el emperador no quiere saber nada tampoco con la mina, porque no es parte de la élite, no les deja casarse, no, un tipo insufrible. Claro, no, el tremendo. emperador. Encima no lo dejaba casar ni al sobrino, o sea, eres como qué pesado. Loco, ya mataste a tu hijo, déjalo ser. Claro, deje ser a los chicos, claro. Bueno, esas son las cuestiones por las cuales el guaso dice, ¿sabe qué? Chao, me voy. Sí. Y ahí aparecen un montón de gente, como aparece nuestro querido Nicolás II, el zar de Rusia, El zar. Romanov, el Sí. último zar de Rusia. Del cual hablaremos en otro capítulo, En porque otro. es como... porque eso Es no- sí. personajón. Y aparece el papa de ese momento, que no me acuerdo el nombre. No me acuerdo quién más. Así, otro líder ahí de Un par otro de tipos, imperio, claro. ahí qué sé Sí. yo. Le dicen, se junta con el viejo y le dicen, loco, para un poco. Cedele el trono, vos ya te morís, basta. Claro, cortala, Cortala. amigo, claro. Otro más, ¿viste? Y el guaso dice, bueno, está bien, así como que baja un cambio. Claro.
Y bueno, ahí vuelve Fernando, ya sano. Vuelve a su Austria natal a Vuelve recibir el a su trono. Austria, claro. Pero con una condición, le hace firmar un papel. Ok. En muchas gracias. ¿Y qué dice el papel? Como que le buscaba la quinta pata al gato, ¿verdad? Sí. Y en este papel le dice, tus hijos no van a heredar el trono. Nadie va a heredar el Era trono. jodido. Perdón. Un viejo de, bueno, ya saben qué. Y encima le dice, y tu esposa, esa de la Sofía. La Sofía. La Sofi no va a aparecer en ningún coso oficial, porque no. Ella no es parte de la regla. No. Tipo, iba a hacerse pero. No, era lo peor. Y Era lo peor. Bueno, le dice, bueno, ¿sabes qué? Está bien, dale. Mientras me dé el. Todo sea por la Ya plata. está, sí. Claro, sí. Yo me he entrenado para esto. Nací para eso. Nací para esto. Pum, le pego un tiro. No, mentira. Le tiraba un tiro a todo. No, claro, no me cambies ahí. No, bueno, firma. Sí. Le cede, listo, ya está. La cuestión es que Fernando también quiere. Ay, te juro que lo querés matar al viejo. Así, porque le cede, así, bueno, venía a las reuniones. Y Guaso como que quiere hacer lo mismo que quería hacer Rodolfo. Tipo, modernizar el imperio, cederle poder a otras ramas, porque el nacionalismo Claro. se estaba yendo. Se estaban tomando todo. Estaban todos recalientes, el viejo no hacía nada, ¿me entiendes? Claro. Y la cuestión que hace el viejo, no, terrible, como que reparte la voz. Antes y de dice- morir. No, el viejo sigue. Claro, como que le reparte la voz ahí a toda la corte, digamos, que no le den bola. ¿A quién? A Francisco. A Fernando, claro. A Fernando no me le dan bola. Y tipo, todo el mundo lo ignora. Es más, hasta le dice, no, ¿sabes qué? Estás medio loco. Y me parece que el incesto familiar le está haciendo mal. Tipo, esos rumores hacía correr Tremendo. por la corte. Pobre Francisco. Fernando la pasa muy mal, claro. Claro. Como, pero qué sé yo, y bueno, medio que va, que viene, y acá viene la parte más importante. El día prometido, ¿sí? Que vendría a ser, ya les digo, el 28 de junio de 1914. El 28 de junio, que es como el cumpleaños de Francisco. Porque Francisco nació un 28 de junio. O sea que era su cumpleaños. Era su cumpleaños, también el aniversario de su boda. No, pobre Francisco. Él ya tenía 3 hijos, todo esto, qué sé yo. Claro. No sé cuántos años tenía cuando murió, pero era chiquito, no era tan grande. La cuestión es que ¿Dónde estaba Francisco? Francisco como que iba y venía, qué sé yo, como que lo verdugueaban ahí, ¿me entendés? Bueno, pero hubo un día en Sarajevo, Bosnia, que por cierto, dato de color, Cuando yo googleo 28 de junio me aparece tragedia de Sarajevo. de Sarajevo, en Bosnia, que Bosnia le pertenecía al Imperio Otomano antes. Y mientras estamos hablando, el Imperio Otomano ya estaba en la última decadencia. El Imperio Austrohúngaro le saca a Bosnia a los otomanos. Perdón, me confundí. O sea, Francisco no había cumplido el 28 de junio. El 28 de junio es el día que muere. Spoiler alert. Spoiler alert. Asesinato. Muere asesinado. Pero él era el 18 de diciembre, así que los dos eran de Sagitario. Bueno, eso ya es otro ahí cantar. ya hay enfrentamiento. Ahí ya hay otro cantar. Porque bueno, Sagitario es piola, pero dos Sagitarios no te juntos. metas. Claro. Cada vez le gustaban las flores, pero también las armas. Claro. Era como un tipo sensible, pero como con convicción. Claro. Dato de color. Date color. Yo ahora un dato de color también. Sí. Se dice que el mayor rosedal de toda Europa la hizo Franz Ferdinand. Ah, mira. De ese momento, capaz que ahora hay más grandes, pero Probablemente. él había creado un rosedal gigante. Mira. Claro, él estaba muy comprometido con todo lo que es botánica. Claro. Le encantaba la Claro. florcita. Bien, perfecto. La cuestión que el 28 de junio, vamos a ir contando, porque esto tiene que ser parte por parte, porque esto sucedió. Sí, este es el clímax. Precioso. Ellos van a Sarajevo en un viaje oficial y además para festejar el aniversario con la Sofía. Bien. ¿Sí? Van los Bárbaro. dos. Aparte, como que un día de festejo. Claro, que este era un viaje oficial, así que donde, bueno, ya no molestaban tanto a la Sofi para andar con él por la calle. Con él. Claro, no Entonces, claro, él ¿sabes está- qué? Vamos a festejar. Vamos a celebrar nuestro amor. Sí, nos vamos para Sarajevo, qué sé yo. Aparte, recién, no hacía mucho habían tomado, los austrohúngaros habían tomado Bosnia. Bien. Dato muy importante, la gente estaba recaliente.
Claro, sí, la gente Bosnia. estaba encendidísima, claro, sí. En Bosnia vos tenés grupitos clandestinos por todos lados. Claro. Sí. Mucho anarquismo. Bien. Total. Los bolcheviques de los austrohúngaros. Claro. ¿Estamos? La cuestión es que llegan en tren, tienen que ir hasta la municipalidad, van a la muni, Bien. se toman un auto descapotable. Spoiler alert. ¿Por qué no? Esto ¿Por es- qué no? Es un día de festejo, me voy a tomar Me un voy a buen tomar auto descapotable. descapotable. ¿Qué puede salir Y mal? voy a saludar a la gente. ¡Ey! Spoiler alert, Kennedy. Claro, esto de Kennedy, o sea, fue como Fue una... el tren Kennedy esta también. Claro. Van, qué sé yo, en el autito, tienen que pasar por un puente, que tienen que pasar por un río que está casi seco. Ok. O sea, como que no hay tanta agua en esa época del año, no sé. Y hay una muchedumbre de gente, entre los cuales se encuentran, acuérdense de estos nombres, principalmente el segundo, Esto año 1914. 1914, que es cuando ahora empieza la guerra, más o menos, ese año. El nombre era Nedezhko Kabrinovic. Nedezhko Kabrinovic. Sí. No lo recordaré. A él no es necesario tanto, Bien. pero es icónico también. Y el otro, que Sí. este sí lo recuerdo en todos lados, hasta posiblemente hay una estatua en algún lugar, se llama Gavrilo Princip. Vamos a Gavrilo. decirle Gabriel. Gabriel. Y al otro le decimos Nico. Nico. No sé. Nedezhko. No, Nedezhko. Nedezhko y Gavrilo Sí. están ahí entre la multitud. Bien. ¿Qué estaban haciendo? ¿Comiendo pochoclos? Se hacían los que comían pochoclo porque eran salvajes, eran como extremos anarquistas, Ah, ¿sí? bien. Y que sabían que Fernando iba a pasar por ahí. Claro. Los muchachos tenían unas bombas en los bolsillos, unas armas y unas pildoritas de cianuro. Ah, Para- habían ido armadísimos. Sí, y para suicidarse, pues ya está. Claro. Sí, ya fueron entregados los muchachos. Y había toda una turba de gente saludando, qué sé yo. Ah, qué lindo este tipo, qué bien que nos cae. Insultos, Claro, sí. etcétera. Claro, mientras tanto, claro, pasaba todo eso. Había gente que lo amaba, otra gente que no lo quería. Igual, Bueno, bastante rápido igual. claro. Y como que llevaban creo que iba un auto adelante con unos canas, otro auto atrás con otros canas, ¿viste? Toda la Sí, la comitiva. comitiva. Viene Nedezhko, así, cuando están pasando por el puente, el guaso saca una bomba, la activa, No. se la tira al No auto. me digas. La bomba rebota en el auto y le da al de atrás y explota el auto de No. atrás. Así. ¡Pua! O sea que primero muere otro. Muere los policías que venían atrás. Claro. O Así sea, como- comitiva uno muere, digamos así como. Fra. Alta puntería. O sea que Nedezhko le erra, digamos. Claro, Nedezhko como estaban todos nerviosos, aparte, imagínate, Claro, sí. vamos a matar gente. Sí, vamos a matar a un archiduque. A Claro, un archiduque, que era el heredero al trono ya en ese momento. claro. Rebota la bomba, le da al de atrás, explota todo, el descapotable con Fernando acelera, iba Fernando con la Sofi, Claro, dijo, acelerame, o sea, sacame de acá. ¡pola! Volá. Y se van, así. Pero se van hasta la Muni. Sí. Ya. Que era hacia donde iban. Que digamos. era hacia donde iban, ¿viste? Bien. Hacen toda la reunión ahí. Y cuando llegan, qué sé yo, como que Fernando se pone re loco y dice, no, que tenemos que volver a ayudar a la gente, que qué sé yo, pobre la gente ahí que está toda herida, no sé qué cosa. Esto probablemente sea La también. gente lo miraba como diciendo, vas a morir. Claro, no, amigo, te están intentando matar a vos. Claro, digamos. no, amigo. Claro, no. Tipo- Me parece que no estás entendiendo el panorama, claro. Claro, un tipo muy archiduque, muy austríaco, muy Y muy duro. comprometido también Claro, con su rol gente, histórico, ¿no es sé. cierto? Claro. Voy a volver. Esto seguro que también es la historia oficial un poco. Sí, no sé si era tan así. No lo sabemos, bueno, no sé. No creo que Nosotros lo tanto. queremos pensar así también un poco. A mí hay un poco que me cae, le gustaban las plantas, me cae bien un poco. Sí, Era pero como- casaba mucho igual. También casaba mucho, es verdad. Y era medio, capaz que te insultaba si lo veías. Y debe haber sido jodido también, debe haber sido un Jodido. tipo con mucha personalidad. Igual el malo de la película acá es el emperador. Sí, bueno, pero volvamos volvamos. a ese día 23. Volvamos antes que Compro- termine todo. La cuestión, el guaso agarra a la Sofi, le dice, vamos negra, y se sube al auto. Y van con, bueno, como le quería manejar él, pero dicen no, y lo lleva un chofer. Sí, Vuelven rápido así. Mientras tanto, meanwhile, en el puente, sí.
Estaba Nedelchko, que se quedó, dijo, no, qué sé yo, medio que se asustó porque le chingó al auto. Le erró al auto, ¿no? Le salió mal la misión. Se olvidó que tenía armas, se olvidó que tenía bombas, se olvidó que tenía cianuro, se tira por el puente para suicidarse. No. Y, bueno, hasta se olvidó que había agua en el río, así que no se murió, se quebró las piernas. ¿En serio? Sí, como tirarse del río Daca. Claro, ¿no? Claro, nosotros vivimos en una ciudad en la que hay un río en el que no hay agua prácticamente. Claro, tipo el peor puente para suicidar. Claro, es como claro, es la peor idea, claro. No, sí. chicos, sí. Te vas a lastimar, quebrar. te vas a lastimar, claro. Sí. Yo creo que tenía un tío que se quebró el dedo gordo del pie por tirarse del puente. Se cayó del puente, por borracho. Se cayó del puente y se quebró el dedo chiquito del pie. Y es que sí, si te caes de un río en el que hay arena, probablemente. Sí. Bueno, vamos finalizando. Vuelven. Estaba Gabrielo ahí. Gabriel. Sí, Gabriel no se tiró. Él se quedó. Él dijo estupefactado, Gabriel. Dijo. Y se quedó ahí como duro, choqueado. Con lo que hizo su compañero, digamos. Claro, como encima que le erró y se perdió la oportunidad, la misión se fue al ya sabemos dónde. Estaba así y ves que vuelve. El auto vuelve. Con Fernando. Bien. ¿Estamos? Sí. Entonces saca arma. Tengo una segunda oportunidad. Claro. Rapidísimo, Gabrielo saca arma. Pum. Primer disparo le da a Sophie. A la Sophie. Que la mata instantáneamente. Claro, no, Sofía no. Claro. El segundo se lo da en el pecho a Fernando. Está el relato, es más, hay pinturas donde está Fernando agarrando a Sophie diciéndole no, negra, no. Claro. Qué sé yo, pensan tus hijos, no sé, toda esa cosa. Y claro. El auto arranca. Tremendo. Arranca el auto y cuando llegan, al parecer el chofer le dice, señor, ¿está usted bien? Y él le dice, no pasa nada. Y al parecer esas son sus últimas palabras. Claro, negándolo hasta el final. Negando todo hasta el final. Él durísimo hasta el final. Claro, él duro, un tipo jodido hasta el final. Es como... Y bueno, y él fue la excusa. Sí, y a partir de ese mínimo hecho, el resto de las naciones dijo... En un mes. Claro. En un mes. Dijo, chicos, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Pinta hacer una guerra? Es como... Claro, como los austríacos hacen... Claro, la guerra de Serbia, que se mete Rusia, y como se mete Rusia se meten los alemanes y arrastran todo el mundo. A la cual, o sea, la Primera Guerra Mundial que nos dará seguramente en capítulos futuros un montón de personajes. Pero avanzar, ¿verdad? Porque como estas historias debe estar llenas y a las cuales vamos a volver. Pero bueno, eso quedará para otro capítulo. Pero mientras tanto, increíble la historia de Francisco Fernando. O sea, toda esta telenovela. Sí, que hace caer técnicamente a 4 imperios del momento. Claro. O sea, la muerte, el balazo de Gabriel. De Gabriel en el pecho de Francisco hace caer a 4 imperios. O sea, es la caída del imperialismo. El efecto mariposa. El efecto mariposa, y de repente pasamos del imperialismo al capitalismo. Así y así, al día de hoy. Al día de hoy. Y hoy, escena desaparecida, pandemia. Bueno. Listo. Bueno, con esto cerramos esta sección, que es la sección de personajes reales, y que con la que inauguramos con este personaje que es el archiduque Francisco Fernando de Hungría. Sí. Hay una canción de Franz Ferdinand dedicada a él. Sí. ¿Cuál es esa canción? Que se llama Todo por ti, Sofía. All for you, Sophie. Bien. Bueno, la Se vamos las a buscar. recomiendo. Si leen bien, si escuchan bien la letra, están contando toda esta última faceta. Ok, bueno. Fernando. Vamos. Entonces ahí hay data como para sacar. Bien. Bueno, vamos a cerrar como con esta sección y vamos a cerrar el programa de hoy. Bueno, fuimos desde Hungría de la antigüedad en una leyenda hasta hasta Austria y el principio de la guerra mundial, que fue, bueno, la verdad es que nos ha dejado un montón todo lo que aprendimos hoy sobre el imperio austrohúngaro, sobre los húngaros, sobre los hunos, sobre toda aquella parte del mundo.
La verdad que yo aprendí un montón googleando hoy. Googleando y charlando. Viendo qué nos depara. Y bueno, y la verdad es que queremos invitarlos a que si los entretuvimos, si estuvimos... si les gusta, si les si gusta. no, si los quieren insultar bien, si son historiadores y dijeron, no, estos chicos, está todo mal. Claro, si nos dice, por favor, pásennos data. O sea, la intención nuestra no es construir, como dijimos antes, no es construir ni ser históricamente correctos, sino es como googlear cosas que nos dan curiosidad y personajes, sobre todo, que nos interesan. Y que ustedes también nos pueden recomendar. Claro. Para eso los vamos a invitar a que nos sigan en nuestras redes, en Instagram como @logoogleamos, y también nos pueden escribir a nuestro mail que es logoogleamos@gmail.com, y desde ahí nos pueden mandar audios, nos pueden mandar Lo que ustedes quieran. archivos, nos pueden mandar textos sobre lo que hablamos en cada capítulo y sobre cosas nuevas que ustedes nos quieren sugerir, personajes que a ustedes les interesan. Desde ya, contarles eso y remarcar que este es un personaje para investigar, para ñoñar y para descubrir personajes que existieron y personajes que nos inventamos. Y para no repetir la historia. O sí. Tipo, o sí. O sí, siempre. Como siempre repetimos la historia, o sea, qué sé yo. Es humano. Es humano. Así que, bueno, muchas gracias, Magali. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias a ustedes por llegar hasta acá. Sí. Si llegaron. Buenas y santas, Magali. Buenas y santas, Lucas. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Anda por la sombra. Así será.